Muy buenos días amigos, amigas, hermanos, familias. Volvemos aquí a su programa Al principio no era así. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre la analogía nupcial, ¿verdad? Espousal. Y hoy vamos a profundizar de donde el Papa San Juan Pablo II comienza a aprender y a conocer de esta analogía. Y el lugar donde el Papa realmente, de San Juan Pablo II, cuando era todavía Karol Wojtyła, sacerdote, comienza a conocer más de este tipo de analogía espousal, de esta mística espousal, es por medio de una orden religiosa que son los carmelitas. Una orden religiosa que él conoce cuando todavía es muy joven y es introducido a esta espiritualidad por un laico. Esta orden de los carmelitas es una orden que es bastante antigua. Comenzó alrededor del año 12, donde un grupo de peregrinos y de cruzados deciden retirarse y comenzar a vivir una vida ermitaña, ¿verdad? Ellos comienzan y se retiran para profundizar en su relación con el Señor y para profundizar en los misterios de la vida de Cristo. Por esta razón deciden irse hacia Tierra Santa, se van al Monte Carmelo y allá es donde se retiran. Ellos escogen este lugar primordialmente porque había sido la tierra santificada por la presencia de Cristo, la presencia de cuando Cristo se encarna y se hace hombre. Entonces ellos escogen esta tierra y ahí empiezan a vivir este estilo de vida monástica, este estilo de vida que para ellos toman como ejemplo primero al profeta Elías, ¿verdad? Que para ellos el profeta Elías es el primer profeta que empieza a anunciar y a denunciar lo que está pasando en ese momento en su realidad. Es el primer profeta que comienza con un celo apostólico a decir que hay un solo Dios y que a ese Dios, ¿verdad? Hay que respetarlo y hay que servirle. Pero además también es un profeta que interioriza su espiritualidad, ¿verdad? Que se aleja muchas veces para escuchar a Dios en el silencio. Hay un verso bíblico que muchas veces oramos y meditamos muy lindo, y es cuando el profeta Elías está en la montaña y está esperando que Dios le hable, y viene un huracán y dice que en medio del huracán no escuchó la voz de Dios. Vienen terremotos, vienen todo tipo de manifestaciones fuertes, pero en ninguna de estas manifestaciones él logra realmente escuchar la voz de Dios, hasta que de repente él habla de aquella brisa suave. En esa suavidad del silencio y la soledad es donde Dios realmente le habla, donde Dios realmente se manifiesta. Entonces los carmelitas ven a Elías como ese ejemplo de espiritualidad, el cual ellos quieren seguir. Al igual que Elías, también toman a María, la madre de Jesús, como su patrona. María, que para ellos es importantísimo cuando dicen que María guardó todo en su corazón. Cómo María meditaba en cada una de las cosas que iba viendo de su Hijo Cristo, que iba creciendo en cuerpo y en espíritu, y lo iba meditando y lo iba guardando en su corazón. Entonces, para los carmelitas, tanto Elías como María son sus pilares. Ahora, los pilares de los carmelitas son tres. Está la oración, la comunidad y el servicio, ¿verdad? La oración, la comunidad y el servicio. Esos son los carismas que usan para construir el reino de Dios. En los carmelitas vamos a encontrar una gran variedad de santos, entre ellos San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, la pequeña Flor, ¿verdad? La pequeña Rosa. Cada uno de ellos doctores de la iglesia, doctores de espiritualidad, doctores de mística. Juan Pablo II decía que en los carmelitas la oración se hace vida y la vida se hace oración. Y en cada uno de ellos tenemos historias grandiosas de cómo en el día a día ellos se entregaban en la oración por medio de cosas sencillas. Santa Teresa de Ávila, mientras lavaba los trastes del convento, decía que aún en los trastes se encuentra Dios. Aún lavando trastes podemos llegar a esa relación con Dios. Entonces, cuando vemos ejemplos como este, entendemos lo que San Juan Pablo II nos decía, de que en ellos la vida se hace oración. ¿Cómo hacemos para realmente encontrar ese diálogo interno con Dios en cada una de las realidades que vivimos? En el trabajo, en la escuela, en la relación con nuestros amigos,
en la soledad y en el silencio, cómo podemos mantener ese diálogo con Dios. La espiritualidad carmelita dice que comienza en la búsqueda de corazones. Donde sea que el amado se encuentre, ahí quiere llegar en la persona carmelita. Ellos están encontrando a Cristo, al amado, en el corazón de cada persona, donde Él se esconde y se revela. Eso hace parte de las tantas dicotomías que tenemos en nuestra fe, que estamos a la búsqueda del amado, al que si queremos ya poseemos y tenemos, pero en la medida que le seguimos buscando, seguimos encontrándolo y aprendiendo algo nuevo de Él, ¿verdad? O sea que en cada corazón, en cada persona, en cada acercamiento que tenemos con otro ser humano, aprendemos una característica nueva de Dios, una característica nueva del amado, de Jesucristo. La espiritualidad carmelita nos habla de que debemos reconocer que nuestro corazón, mi corazón, está hambriento e inquieto. Como ya habíamos dicho antes, San Agustín dice que nuestro corazón está inquieto y no va a descansar hasta descansar en el Señor, en el amado. Y para los carmelitas, la espiritualidad y el desarrollo de su fe y el desarrollo de la oración comienza desde el conocimiento del corazón inquieto. Sabemos que tenemos una inquietud, sabemos que tenemos un deseo. San Agustín decía, está más perdido aquel que ha perdido la pasión que aquel que se ha perdido en la pasión. Vamos a aclarar algo, los dos están perdidos, pero para San Agustín, aquel que había perdido la pasión ya no estaba en búsqueda de nada, estaba cómodo, estaba bajo la comodidad de la que el Papa Francisco nos habla hoy, donde nos dice que tantos jóvenes se están sentando en el sofá de la comodidad mientras la vida pasa al frente de ellos. Por el contrario, San Agustín nos decía que aquellos que se han perdido en la pasión están perdidos, pero están en contacto con su propia hambre, están en contacto con el deseo de su corazón. Y lo vemos claramente en las Sagradas Escrituras, en cada uno de los evangelios, que Jesús tenía un corazón demasiado misericordioso con aquellos que se habían perdido en sus pasiones, ¿verdad? Vemos la samaritana, había tenido ya 6 amores, 5 pasados y el que tenía, y todavía no ha encontrado el amor verdadero. Lo vemos en aquella mujer que le tiran a los pies porque la encontraron en adulterio. Lo vamos a ver en cada una de esas personas, Mateo, ¿verdad? Que se habían perdido en sus pasiones, pero que ante la mirada de Cristo encuentran quién realmente les puede llenar todos sus deseos, quién ha venido a calmar su corazón inquieto, y lo encuentran en Cristo. Por el contrario, vemos de que llama fuertemente hipócritas a los fariseos. Vemos de que con ellos utiliza un lenguaje muy duro. Llegó un momento en que les dice, sepulcros blanqueados, están podridos por dentro, por fuera muy limpiecitos, pero podridos por dentro. ¿Por qué? Porque se habían desconectado de su pasión. Vivían todo bajo una ley, bajo un mandato que aplastaba a la persona humana. Entonces vemos de que Jesucristo es aquel que viene y se encuentra con el deseo de nuestro corazón, con nuestra hambre, con nuestra sed, con nuestras inquietudes, y quiere darle respuestas a cada una de ellas. San Juan Pablo II decía que tenemos que buscar a Dios, quien se esconde y al mismo tiempo se revela en las cosas. Él quiere que le encontremos, y aun cuando le encontramos y le tenemos que seguirle buscando, lo que decíamos ahora. San Juan de la Cruz, poeta y maestro espiritual, y es bien importante entender eso, porque no podemos separar estas dos realidades del santo, de San Juan de la Cruz. En el mundo literario es muy conocido y se le conoce como un gran poeta, ¿verdad? Y muchas veces en el mundo espiritual queremos reconocerle como aquel gran místico. Pero es precisamente como maestro espiritual, ¿verdad?, que él nos presenta la poesía, y por medio de la belleza de la poesía toca nuestro corazón, ¿verdad?, y nos lleva directamente al corazón de Dios, que es todo belleza, ¿verdad? Entonces vemos que de ahí nace el misticismo al que Él nos invita a cada uno de nosotros. San Juan de la Cruz, que es el patrono de los poetas y doctores místicos de la Iglesia. San Juan de la Cruz, maestro del desprendimiento. Él nos enseñó
a pertenecerle todo, todo, todo a Dios hasta perdernos en Él, a soltarlo todo para poder tenerlo todo. Porque en la medida, que comienzo a llenar mi corazón de cosas, ¿verdad? Y empiezo a adueñarme de pequeñas realidades, empiezo a ser preso de ellas. San Juan de la Cruz nos decía, soltémoslo todo para entonces poseerlo todo, para perdernos en el amado y en el amado realmente recobrar la vida. Y estamos hablando de la gran influencia que tuvo la espiritualidad carmelita en todo el desarrollo de la teología de San Juan Pablo II, donde él funda toda su espiritualidad en lo que es la teología espousal y mística de San Juan de la Cruz. Para San Juan Pablo II, esta teología tiene la capacidad de iluminar todo el misterio cristiano. La cristiandad, como decía San Juan, es una invitación que Dios nos hace a entrar a un matrimonio con Él. O sea, como decíamos en el programa pasado, Dios quiere casarse con nosotros. Él quiere unirse con nosotros. San Juan de la Cruz, en su canto espiritual, decía que un total rendimiento del amante es de esta manera que Dios y el alma se hacen uno. Y el alma entonces es divinizada en Dios, quien nos permite participar de su naturaleza tanto y como nos sea posible aquí en la tierra. San Juan de la Cruz, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Dios quiere hacerse uno con nuestra alma y entonces nos diviniza lo máximo que podemos alcanzar aquí. Nos reintegra nuevamente esa capacidad de reconocerle en toda la creación y en cada uno de nuestros actos. San Juan de la Cruz decía en la explicación de este cántico espiritual que de la misma manera que al unirse en la carne el esposo y la esposa ya no son dos, sino una sola carne, de esa misma manera, al unirnos en la adoración ante Dios, Dios y nuestra alma pasan entonces a ser una sola realidad. Eso es lo que San Juan de la Cruz nos está diciendo. Se dice, se unen y se hacen un solo espíritu. Cada una de las bonanzas de cada uno se da completamente. Entonces entramos directamente a vivir en la gracia de Dios, ¿verdad? Donde Dios se nos da a cada uno de nosotros y se nos entrega gratuitamente. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2780, dice que es claro decir que la unión de padre y de hijos es algo que ni nosotros ni los ángeles logran entender. La unión del Padre y del Hijo en esa unión trinitaria es algo que ni los ángeles ni nosotros alcanzamos a entender, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En ese encuentro, en ese momento en que el Hijo del Hombre se hace carne, se hace uno de nosotros y nos lleva con Él, Él nos invita a participar de esta unión del Padre y del Hijo. Ahí entendemos perfectamente y claramente la envidia y la rabia que ese ángel de luz, Lucifer, que Dios lo reprenda, sintió, ¿verdad? Los ángeles no podían entender esa comunión de amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, y sin embargo Dios invita al ser humano, como parte de su creación, a participar de esa unión. Eso es lo que Lucifer no quiso aceptar. Si vemos la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, vamos a ver que él nos explica cómo se llenó de envidia, cómo se llenó de ira, porque aunque era uno de los ángeles más bellos, no iba a participar de ese mundo interior. Por lo tanto, ¿qué decide? Dar la espalda, tomar una decisión eterna e irse contra Dios, atacando a la humanidad, de tal forma que pueda separarnos de ese encuentro, de esa participación de amor trinitario. Ahí entendemos que la batalla más grande que tiene el mal es contra nosotros mismos. La batalla más grande que tiene el mal es contra el ser humano. ¿Por qué? Porque no quieren que seamos salvos. No quiere que entremos a ese compartir de amor trinitario al que por Jesucristo estamos llamados y estamos invitados. Para San Juan Pablo II y San Juan de la Cruz, esta participación, el intercambio de amor, no era una simple idea, sino que realmente podíamos participar de esta realidad por medio de la fe y la contemplación. ¿Qué es lo que San Juan Pablo II nos está diciendo? Que para entrar
a esta participación de amor trinitario, a esta unión del Padre y del Hijo, ¿verdad? No hace falta morir. Morir, digo, carnalmente, sino que en la adoración, en la contemplación, entramos a esta participación. San Juan Pablo II nos está diciendo algo muy importante. Él nos está diciendo que este tiempo estamos llamados a ser místicos, a ser personas que adoran, a ser verdaderos adoradores. La adoración no tiene edad, ¿verdad? Muchas veces podemos llegar a pensar como que, oh, no, la adoración y el Santísimo, eso es para mi abuelita, para mi abuelito, pero yo estoy muy joven, tengo cosas más interesantes que hacer. En realidad no. San Juan Pablo II nos está diciendo que si quiero encontrar un sentido a mi vida, ¿verdad? Si quiero encontrar mi identidad, si quiero encontrar qué es lo que realmente significa ser humano, tengo que ir a los pies de Cristo, tengo que ir a la adoración. Y es en la adoración, ¿verdad?, donde participo de ese intercambio de amor trinitario y entonces encuentro el propósito de mi existencia. ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia? Entregarnos y donarnos en amor a los demás. Vamos a ver también que San Agustín diría, ama y haz lo que te dé la gana. Y es gracioso porque yo muchas veces he escuchado a las personas utilizar este término de las formas más erróneas que pueda haber. Porque cuando San Agustín decía, ama y haz lo que te dé la gana, San Agustín estaba diciendo, ama de la manera en que Dios ama, ¿verdad? Entrégate de la manera que Dios se entrega, dónate de la manera que Dios se dona y entonces podrás hacer lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque una vez que ya yo me entrego por amor, yo no voy a hacerle daño a la otra persona. Una vez que yo me entrego por amor y que dejo que el amor realmente permee mi corazón, cada uno de los mandamientos cobran vida en mi persona, ¿verdad? Ya voy a amar a Dios sobre todas las cosas porque Él es la fuente del amor. Ya yo voy a usar no voy a usar su santo nombre en vano porque entiendo que su nombre es la fuente, fin del amor mismo. Ya yo voy a respetar a mi madre y a mi padre. ¿Por qué? Porque me nace de corazón, ¿verdad? Porque el amor me impulsa a hacerlo. Ya yo no voy a robar, no voy a matar, no voy a fornicar, no voy a querer los bienes del prójimo. ¿Por qué? Porque el amor me impulsa a darme, a donarme y a respetar a mi hermano. Entonces, por eso es que vemos que en el amor realmente está la fuente de todas nuestras creencias como cristianos, de todo lo que creemos. Cuando estudiamos la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, nos damos cuenta que esta llamada a ser más que un simple estudio teológico del amor, es un estudio al que nos tenemos que acercar de rodillas. ¿Qué es lo que San Juan Pablo II está diciendo? Cuando hablemos del amor, cuando queramos entender el amor de verdad, entendámoslo de rodillas ante la presencia de aquel que es amor, de aquel que se entregó por amor. Y esta invitación es fundamental en estos tiempos, donde tenemos tantas teorías del amor, ¿verdad? Oímos la música, en la actualidad, por ejemplo, vamos a ver que en el reggaetón muchas veces escuchamos tantas teorías del amor. ¿Qué es el amor? Como hemos nombrado otras veces, la canción de Tú me rompiste el corazón. ¡Qué triste! O sea, este hombre está hablando de que su corazón fue roto y como fue roto, entonces cada pedacito lo va a usar para amar a una persona diferente, de una manera diferente. Pero es que al principio no era así. Al principio mi corazón estaba llamado a entregarse y a donarse en la totalidad. Pero eso pasa cuando empezamos a entender el amor a través de las heridas que tenemos en nuestro corazón. Cuando empezamos a entender el amor a través de las sombras que nos muestra el mundo hoy con la música, con el cine, ¿verdad? Todas esas realidades de un amor falso y superficial que nos están presentando. Si realmente queremos aceptar el llamado que nos hace San Juan Pablo II a entrar a este matrimonio místico con Dios, no podemos tener miedo de dejar que nuestra razón se extienda y se fatigue, pues Dios, por medio del conocimiento de la fe, nos infinitiza la experiencia humana con todos sus componentes y nos invita
a ser parte de su historia de amor. Muchas veces vamos a oír que la gente dice que la fe le pone límites a la ciencia, que la fe le pone límites a la experiencia humana. San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo nos está diciendo que es precisamente lo contrario, que cuando la ciencia encuentra un límite, llega la fe y la infinitiza, la extiende. ¿Por qué? Porque le va a mostrar su fin ontológico, ¿verdad? La creación no es solamente una realidad científica, pero es entonces una realidad teológica que me habla del Creador. Lo vemos cada mañana cuando nos levantamos, que el sol nuevamente se dona y se da para que haya vida, ¿verdad? La creación entera, si ponemos cuidado, nos está hablando de una historia de amor, de un Dios que se da. Y estamos hablando de ese encuentro que tiene San Juan Pablo II con la espiritualidad carmelita, especialmente con San Juan de la Cruz, doctor y místico de la iglesia y poeta, ¿verdad? Poeta de la belleza de Dios. Y vemos de que ante este encuentro que tiene San Juan Pablo II con San Juan de la Cruz, él va a hablar de estas tres dimensiones del amor, ¿verdad? El primero es: el amor incluye la entrega o la donación de dos personas, de los dos. El segundo es: la relación de los esposos es el paradigma de la autodonación del amor en la experiencia humana. Y la tercera es: la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el modelo de relación para la humanidad y para la pareja, para los esposos. Estas tres verdades significan el nexo de San Juan Pablo II con el personalismo teológico y filosófico. ¿Por qué? Porque San Juan Pablo II, por medio de su personalismo, él ofrece un acercamiento ético basado en el mundo interior de la persona, ¿verdad? Ahora, también se ve desde el punto de vista del amor, que se dona, se da libremente como camino a la perfección moral. ¿Qué es lo que está haciendo San Juan Pablo II con su personalismo? Y me voy a detener un momentico, porque el personalismo puede ser una teoría, un pensamiento moderno, pero para San Juan Pablo II, él toma su personalismo desde el encuentro con la espiritualidad carmelita, donde va el corazón del hombre, ve la experiencia, ve la individualidad del corazón del hombre, pero desde ahí encuentra el llamado que le hace Cristo a ese hombre de entregarse también y de amar. Y San Juan Pablo II, en ese personalismo que evoca o que llama a escuchar nuestro corazón, nos dice que es ahí donde todas las realidades de la fe cobran sentido, que es precisamente en el mundo interior del hombre donde la fe se hace vida, donde los mandamientos cobran vida y cobran verdad y cobran realidad. Por supuesto, muchas veces hemos crecido heridos o nos cuesta trabajo seguir la ley de Dios, y es completamente normal. Ese camino para San Juan Pablo II se llama la vía purgativa. Es ese momento donde tal vez no estoy seguro si cada uno de los mandamientos, ¿verdad? Me cuesta seguirlos, me cuesta cumplirlos, pero confío en Cristo. Y porque confío en Cristo, les sigo, ¿verdad? Cada uno de ellos, esa es la vía purgativa. Pero San Juan Pablo II nos dice que después hay otra vía, que es la vía iluminativa. Y es cuando ya esos mandamientos comienzan a alumbrar mi vida y les entiendo desde el amor. Por ejemplo, alguno de ustedes que está viendo este programa puede ser papá o puede ser mamá, o puede ser esposo o esposa o novio o novia. Si yo le pregunto a ustedes, como dice Christopher West, si yo le pregunto a ustedes si alguna vez han sentido el deseo literal de tomar un cuchillo y matar a su hijo, o a su hija, o a su esposo, o a su esposa, ustedes me van a decir, no, yo no he sentido ese deseo. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes necesitan que yo tome la palabra de Dios, los lleve a Levíticos, los lleve a Deuteronomios, los lleve al Éxodos, ¿verdad? Y les muestre en los mandamientos donde dice no matarás? Tú necesitas que yo te diga el mandamiento, no matarás, para no desear matar a tu hijo o a tu hija o a tu esposo o a tu esposa. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ese mandamiento se hizo vida en tu corazón por el amor, y por el amor te entregas, te das, y el mandamiento cobra verdad. Eso es lo que nos está diciendo San Juan Pablo II en el personalismo, ¿verdad? Cómo vamos al mundo interior de la persona y desde ahí
ese mandamiento cobra vida. Pero además, ese personalismo de San Juan Pablo II, él lo complementa con una línea filosófica que para él fue muy especial, que se llama la fenomenología. ¿Qué quiere decir eso? Ahora viene San Juan Pablo II y dice, bueno, ese mundo interior, cuando se enfrenta a la experiencia del día a día, ¿verdad? ¿Qué es lo que experimenta? ¿Y cómo hacemos para redireccionar esa experiencia y nuevamente llevar a la persona al encuentro con Dios? Todos esos son los fundamentos que San Juan Pablo II va creando para hacer esta maravilla de la teología del cuerpo, donde se nos toma en cuenta nuestro mundo interior, nuestro mundo subjetivo, pero también se toma en cuenta la realidad objetiva. San Juan Pablo II no nos está invitando a un relativismo, ¿verdad? San Juan Pablo II no está diciendo, todo es relativo y todo depende como la persona se siente. Él nos está diciendo, es importante saber y conocer cómo la persona se siente, para que cuando le presentemos a Cristo, esa emoción y ese sentimiento pueda ser redireccionado y lleve a la persona ¿a quién? A Dios, por medio de la experiencia, y todo cobra verdad. Cada una de las acciones de la persona humana van a cobrar vida. ¿Por qué? Porque San Juan Pablo II se basa en decir que cada uno de los seres humanos está llamado a ser la imagen y semejanza de Dios en el amor, ¿verdad? Hagamos de cuenta, vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a hacer de cuenta que viene un extraterrestre de la galaxia X, del planeta TZ. Y llega el extraterrestre aquí a la Tierra y se te aparece a ti o se me aparece a mí y me dice, en mi planeta TZ llegó la teoría de que existe un Dios. Y nosotros le decimos, claro que existe un Dios. Y el extraterrestre nos pregunta, ¿y cómo es ese Dios? ¿Cómo luce ese Dios? Y entonces nosotros sabemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevarle de la mano, ¿verdad? Y le vamos a mostrar cada acción humana para que Él reconozca a Dios. Pero mi pregunta es, si cuando yo le llevo de la mano a este extraterrestre le muestro que la persona humana roba, que la persona humana está asesinando por poder, por dinero, si lo llevo a un hogar y ese extraterrestre ve que los niños todo el día están pegados de un PlayStation, de un juego, y el mamá y papá están en una cama, en una tableta, cada uno en su propio mundo, ¿este extraterrestre entendería realmente lo que es Dios? ¿O se llevaría la imagen errónea de Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esa imagen y semejanza de Dios? ¿Realmente estamos mostrándole el mundo a Dios? ¿Verdad? Cada uno de nosotros está llamado a mostrar el mundo interior de Dios en nuestra capacidad de entrega, en nuestra capacidad de amor. Hubo un hombre en las Torres Gemelas en septiembre 11, su nombre es George Berger, que se levantó en septiembre 11 y iba a trabajar común y corriente. Él trabajaba en la segunda torre. Llegó a su oficina, tenía 116 empleados, que estaba él a cargo de ellos. Cuando el primer avión golpea la primera de las torres, en la segunda torre salió un anuncio, y el anuncio decía, quédense sentados en sus escritorios y sigan trabajando. Ese fue el anuncio. Entendamos de que nosotros ahora sabemos que fue un ataque terrorista. Nosotros ahora sabemos la verdad, pero en ese momento ellos no sabían lo que estaba pasando y querían evitar una catástrofe donde todos los empleados de la torre corrieran y podía pasar algo peor. Entonces dijeron, quédense todos sentados. Pero este hombre, George Berger, sintió que algo malo estaba pasando, que algo malo iba a suceder. Y inmediatamente le dijo a sus 116 empleados, levántense, y los empezó a mandar en grupos por los ascensores para que salieran de la torre. Pero el último grupo que él mandó, él no cabía en ese ascensor, por lo que él mandó a ese grupo y se quedó. En ese momento el segundo avión golpea la segunda torre y George Berger pierde la vida. Él da su vida, entregó su vida y salvó 116 vidas. En un discurso que su esposa Susan hacía, ella decía, en septiembre 11, el mundo entero se dio cuenta de lo que yo
y mis 3 hijos ya sabíamos que mi esposo era un héroe. Un héroe que siempre estaba dispuesto a dar su vida por los demás. Cada uno de nosotros, jóvenes, padres y madres, estamos llamados a vivir ese heroísmo. Nuestro corazón nos dice que queremos hacer algo grande. Queremos entregar nuestra vida a algo grande, más grande que nosotros mismos. Y solamente lo vamos a lograr por el amor. Cuando dejamos que el amor transforme nuestro corazón y podamos vivir nuestra vida de una forma que es una donación a los demás. Tanto está en nuestro corazón que cada que sale una película de la Marvel o de la DC, Superman o Avengers, queremos ir a ver la película y nos encantan esas películas. ¿Por qué? Porque en ciencia ficción estamos viendo el deseo de heroísmo que tiene nuestro corazón. Como uno de los superhéroes entrega su vida para salvar a todos los demás. Y es una de las escenas más fuertes, más lindas de esta película. Y la gente llora. ¿Por qué lloramos? Es una película. Sabemos que todo fue grabado, que no es verdad. ¿Por qué lloramos? Porque toca el deseo de nuestro corazón de dejar que el amor nos transforme y nos haga héroes a la imagen y semejanza de Dios. Estamos aquí en su programa Al Principio No Era Así. Y estamos hablando de esa entrega, ¿verdad? De esa invitación que nos hace desde el principio Dios a ser parte del intercambio de amor trinitario. Y quiero dejar en claro que para San Juan Pablo II, una de las oraciones más profundas o que más revelan el plan de Dios, de la humanidad, de Dios para la humanidad, es cuando Jesucristo dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Es fundamental, primero que todo, porque lo dijo Jesús y Jesús es Dios. Y además porque muestra la unión trinitaria como el modelo de la unión y comunión de la persona humana. En Juan 15:9, Jesús dice: yo les he amado como el Padre me ha amado, ¿verdad? Empezamos a ver todo, cómo comienza toda esta arquitectura. Dice: yo les he amado como el Padre me ha amado. Entonces, de esta manera Jesucristo está presentando la forma de amor que Él da como una muestra de ese amor trinitario. Después en San Juan 15:12, Él dice: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Jesús nos está diciendo, si yo les he amado a ustedes como el Padre me ama, o sea que yo les he amado con el tamaño y la forma del amor trinitario, y después nos dicen, ámense ustedes como yo los he amado, o sea, ámense ustedes con el ejemplo del amor trinitario. Y por último, en Efesios 5:25 dice: esposa, amen a sus esposos, amen a sus esposas como Cristo amó su iglesia, ¿verdad? Todo el entendimiento teológico y antropológico de San Juan Pablo II se mueve en cada uno de estos tres cómo. Como el Padre me amó, como yo les amé, como Cristo amó a su iglesia. Algo que estaba llamado a ser tan lógico para nosotros, ¿verdad? Nosotros entender de que la forma de amar perfecta la aprendemos en Dios mismo. Que Dios quiere que nos donemos los unos a los otros de la misma manera que Él se entrega al Hijo y que el Hijo se entrega al Padre, y que el Hijo vino aquí y se entregó, dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Algo que era tan lógico para nosotros entender, se nos ha hecho tan difícil de comprender porque estamos
en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde se está confundiendo a la persona y estamos perdiendo la identidad. Estos tiempos nos están llevando a una total pérdida del sentido de lo que realmente es el amor. Como decía el Concilio Vaticano II, hacemos un esfuerzo monumental cada día cuando peleamos contra poderes de la oscuridad que han envuelto la historia de la persona humana desde el principio. Estamos en una lucha, como lo decía Efesios 6, ¿verdad? Estamos en una lucha que no es una pelea contra personas de carne y hueso, es una pelea espiritual, ¿verdad? Y tenemos que tener eso en cuenta porque a veces podemos llegar a creer que el que hace mal es mi enemigo, que el pecador es mi enemigo, que el que roba, que el que extorsiona, que el que vende su cuerpo es mi enemigo. Cuando la palabra de Dios nos dice que esta pelea no es contra personas de carne y hueso, que es una pelea espiritual. Y cada una de estas personas que hacen mal, hacen parte de esta lucha en la que tú y yo estamos. Pero en la medida que dejamos que el amor de Dios nos muestre el arquetipo de amar, aprenderemos a poner mi corazón en la miseria de la otra persona. Eso es lo que se llama misericordia. Cómo yo pongo esa miseria en mi corazón y entiendo la realidad que la persona vive, no para alcahuetearle, no para decir así está bien, no para crear toda una nueva teoría a partir de la herida de esta persona, sino para dar la mano y caminar con esta persona, unidos por el amor. El amor es ese puente que nos lleva a los demás. Ahorita se están hablando mucho de armar puentes y no muros. El amor es ese puente que me da entrada en la realidad del otro ser humano, pero no para quedarnos ahí sufriendo, sino para que juntos caminemos a la verdad, a la fuente del amor. Y desde la arquitectura misma, desde el arqueotipo mismo de amor que nos entrega el intercambio de amor trinitario, darnos y llegar juntos a la verdad. Y de esa verdad poder ser libres, libres para amar. Estamos aquí en tu programa. Al principio no era así. Que Dios te bendiga.